Yo soy Roberto Herrera Gaitán, seminarista del cuarto año de Teología. Pertenezco a la diócesis de Linares y soy alumno ahorita del Seminario Arquidiocesano de Monterrey y estoy aquí para compartir contigo la reflexión de este domingo 30 del tiempo ordinario. La oración es un camino que nos conduce a Dios. En este domingo 30 del tiempo ordinario, te invito a que juntos vayamos discerniendo lo que Dios quiere para nosotros. Hoy se nos va a presentar una parábola antitética en el Evangelio de San Lucas. Por un lado, tenemos al fariseo con una postura muy concreta y por otra tenemos al publicano también con una postura totalmente diversa a la del fariseo. Pero para empezar a discernir sobre esta misma palabra de Dios, quisiera comenzar diciendo que Jesucristo nos invita a acercarnos a un Padre que es compasivo, que es misericordioso, a un Padre que perdona y que ama, y que nos invita a ir a la búsqueda de este Dios con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Ya en la primera lectura vamos a escuchar algunos personajes que suben una oración, que claman ante Dios. Encontramos al pobre, encontramos al oprimido, al huérfano, a la viuda, al inocente, y Dios escucha su plegaria. La escucha, como escucha también al publicano arrepentido en el Evangelio de San Lucas. Escucha al mismo Pablo, que ya en la segunda lectura se presenta en el último momento de su vida, que está prisionero, que se encuentra abandonado, pero eso sí, siempre confiando en Dios, en aquel Dios que salva, en aquel Dios que perdona, en aquel Dios que es misericordia. Pero vamos a centrarnos sobre el Evangelio. Ya les decía yo que es una parábola antitética porque vamos a encontrar dos personajes que pueden iluminar nuestra vida y nuestra conciencia, nuestra actitud ante nuestra propia relación con Dios. Por un lado, encontramos al fariseo, un fariseo que se justifica a sí mismo, un fariseo que nos presenta una religiosidad centrada sobre su propia persona, en cuanto que se siente que por las obras realizadas, justificado ante Dios, y que por lo mismo sabe y él se siente que Dios debe estar a su lado por todo lo que ha hecho, y más aparte, que también no es un ladrón, que no es un injusto y que no es un pecador. Es una persona que se justifica en sí misma en su relación con Dios. Pero por el otro lado tenemos a un publicano que no le da miedo su realidad propia, su vida de pecado, por lo cual se presenta ante Dios pidiendo perdón por lo que ha hecho. Estas dos posturas las englobamos en cuanto que esos dos personajes se dirigen hacia el templo a hacer oración. Y así es la vida de nosotros también. Siempre nos estamos dirigiendo a Dios y nos dirigimos también con nuestras propias obras. Y podemos entrar como el fariseo justificándonos a nosotros mismos o como el publicano, que no ha podido ni levantar sus ojos al cielo por su propia vida. En cuanto a esto, yo quisiera recordarte que el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, nos habla de esta parábola evangélica y nos muestra, nos lleva a descubrir cuál es nuestra conciencia respecto a estos dos personajes. Es decir, nos transmite una enseñanza. Nos presenta, por un lado, al publicano, a este personaje que nos dice, él pudo haber tenido muchas justificaciones, los cuales lo pudieron haber conducido a las obras que él hizo, esas cosas que son malas. Y dice, pero él no se ha detenido en esas justificaciones que pudiesen haber reducido su responsabilidad. Él va mucho más allá y se presenta con una indigencia, con una pobreza
frente a la santidad infinita de Dios. Y por eso encuentra a un Dios que es misericordia, a un Dios que justifica. Y por el otro lado tenemos al fariseo, que se justifica a sí mismo, porque ve que en sus obras ya no necesita ni de la gracia de Dios, ni de la misericordia de Él mismo. Por lo tanto, descubrimos, nos dice el Papa, dos tipos de conciencia, que debemos estar muy atentos a ella. Por un lado, tenemos al publicano, con una conciencia penitente, porque se sabe pequeño ante la presencia de Dios, que se sabe necesitado de la misericordia y que se presenta ante Él con pequeñez, porque se sabe en su naturaleza humana frágil y débil. Y por el otro lado tenemos al fariseo, que justificado en sus propias obras, deja a Dios por un lado. Por eso te invito que en la oración que nosotros vamos teniendo, en esta comunicación para con Dios, en la oración cristiana, nos presentemos como somos, sinceros, transparentes, para que Dios descubra en nosotros nuestra intimidad y para que también nosotros nos asumamos en esa intimidad del Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Por eso te invito en forma concreta en este domingo, que en la celebración eucarística que vamos a vivir, vayamos con esa actitud del publicano, con esa actitud de sentirnos pobres ante el gran don de Dios en su Hijo, que es pan de vida, que es cáliz de salvación. Te invito a buscar en Él la justificación, porque Dios es misericordia y porque Dios es bondadoso y nos sigue amando en su infinita fidelidad. Que así sea.